Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la virtud del Santo Espíritu sea la que reine y mora en cada uno de todos los que estamos aquí. Amén. Amén. Bien, el tema de hoy se titula Justificación y está basado en la carta a los Romanos, en el capítulo 10, en el capítulo 5, versículo 10, el cual dice así: para la honra y la gloria de Dios, y para la edificación de nuestras almas. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por su muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Amén. Pueden tomar asiento. Como vemos a través de la palabra de Dios, en esta parte de Escritura, nos está señalando que poneos a bien con Dios. Este es el significado de la palabra justificación en el sentido bíblico. Estar a bien con Dios, porque el pecador no está bien con Dios. Y la Biblia nos dice que es enemigo de Dios. El hombre se apartó de Dios. El hombre se ha apartado de Dios y ha hecho su enemigo por sus malas obras. Como nos dice en la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, versículo 21, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos de ánimo, en malas obras, ahora empero os ha reconciliado. Nos habla aquí el apóstol Pablo, que escribió esta parte de la Escritura, y en vez de tener la comunión con Dios, era enemigo de Dios el hombre, se hizo enemigo. El pecado, que cuando entró en el mundo por la desobediencia del hombre, pareció una cosa insignificante, creció y se desarrolló en tal forma que leemos en Génesis capítulo 6, versículos 5 y 6, y nos dice de la siguiente manera: y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo signo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y arrepintióse Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y pesóle en su corazón. La tristeza implica el amor al pecador, pero ese amor no pudo hacer nada a expensas de la justicia, es decir, sin espiar y echar fuera el pecado. No fue posible la reconciliación del hombre feliz y justa con Dios. Por eso es que vemos que el hombre se hallaba en enemistad contra Dios por sus malas obras, por el pecado. Y como nos señala en esta parte de la Escritura, como se pregunta Job y dice en Job 9:2, ¿cómo se justificará el hombre con Dios? Hace una pregunta. Y luego en 14:4 de Job también dice: ¿quién hará limpio de inmundo? Nadie. Entonces, en aquel tiempo estaban vedadas muchas revelaciones de la Escritura, algunas cosas. Pero cuando vino nuestro Señor Jesucristo, vino a hacernos amplias revelaciones acerca de la salvación. Por eso es que Job se pregunta y dice: ¿quién hará limpio de inmundo? Nadie.
¿verdad? Entonces era por eso, ¿verdad? Pero nuestro Señor Jesucristo nos ha hecho estas grandes revelaciones y nosotros vemos cuán grande es la misericordia de Dios. El hombre se encuentra inmundo y reo delante de Dios, y nadie le puede hacer volver a esa condición de santidad, sin la cual nadie verá al Señor, como nos está señalando la palabra de Dios. Tan pronto como el hombre pecó, Dios instituyó un sacrificio como camino de regreso a Él mismo. Y cuando el pecador arrepentido presentó la ofrenda prescrita, Dios dijo: obtendrán perdón. Levítico 4:20. Es cierto que la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, como nos señala en Hebreos 9:26, pero el sacrificio era válido en aquel tiempo, porque representaba al que había de venir, es decir, al Señor Jesucristo. El que se hizo pecado por nosotros, cargando Él el pecado de todos nosotros, como nos dice el profeta Isaías, en Isaías 53, versículo 6. Él señala y dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Parece aquí el profeta como si estuviera dibujando la muerte de nuestro Señor Jesucristo en el madero de la cruz, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Su justicia fue puesta a nuestro favor, y como nos señala en la segunda de los Corintios, en el capítulo 5:21, en el tiempo antiguo, cuando Absalón había matado a su hermano Amón, David lo puso en el destierro, lo llevó al destierro, y después lo manda a traer con el tiempo. Pero cuando él regresa, vemos cómo no hubo comunión entre ellos dos, entre el padre y el hijo. Es decir, Absalón era hijo de David, pero este no se ocupó del pecado, ni hubo arrepentimiento por parte de Absalón, de modo que no pudo haber comunión entre ellos. Y la restauración superficial, vemos que no hace más que acarrear nueva vergüenza y tristeza. El Señor Jesús, cuando absuelve al pecador, lo absuelve definitivamente. No simplemente pone una cubierta sobre el pecado, sino que Él lo absuelve. Pero el hombre es diferente. El hombre a veces le dice: yo te perdono, pero es un perdón que no llega a ser verdadero, porque el hombre a veces no perdona. Pero Dios, cuando dice que te perdona, Él te perdona definitivamente. La justificación que borra el pecado y restaura al pecador es la comunión con Dios. Es, por decirlo así, el proceso fundamental en el que se basa la vida cristiana superior. Como nos señala la palabra de Dios en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículos 24 y 25, y nos dice:
el cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la herida, vivamos a la justicia por la herida del cual habéis sido sanados. Versículo 25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, mas ahora habéis vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Para ser justificados y puestos a bien con Dios, se requieren dos cosas: una parte de Dios y otra parte del hombre. De la misma manera, en la reconciliación deben hacer su parte las partes interesadas. Dios ha hecho lo que estaba de su parte con un amor infinito y a un costo infinito. Es decir, no escatimó esfuerzo alguno por darle la salvación al pecador. Envió a su Hijo para que muriera en la cruz por los pecados de todos los hombres. Y así vemos cómo nos señala la palabra de Dios. En el capítulo de San Juan, al capítulo 3:16, que nos está diciendo: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Allí vemos que Dios, ¿por qué? Porque Él, el creyente, como nos dice la palabra de Dios, el creyente sabe perfectamente que el ser cristiano es como si estuviera condenado a muerte, el cuerpo. Pero debemos pensar que nuestro Señor Jesucristo dijo en alguna ocasión: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Entonces, por eso ellos, cuando vinieron las persecuciones, sobre todo las de Nerón, muchos fueron a la muerte y muchos, digamos, no declinaron. Esos son los triunfantes. Por eso encontramos que estas palabras del apóstol Pablo nos dan un aliento. Él trata de alentar a los creyentes para que sigan a Cristo, que no los puede apartar peligro, hambre, persecución, cuchillo, desnudez, nada. Todas las cosas aquí en la tierra son pasajeras, pero la vida eterna que le espera al creyente es eterna y para siempre. Amén. La justificación y la salvación es una palabra que se usa con frecuencia en la Escritura y nos viene por la libre y gracia de Dios, que se nos hizo asequible por la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén.